Buenas tardes, compañeros del Grupo de Didáctica 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Pedagogía. Mi compañera Lisbeth Palomares y su servidora Andrei Martínez les presentaremos al autor Jean-Jacques Rousseau y hablaremos sobre su biografía, su vida, sus influencias, así como su método pedagógico y sus principios. Al igual, revisaremos algunas de sus obras más importantes. Bueno, para abrir, me gustaría presentarles esta cita del autor que dice: la única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. Bueno, aquí les presento el índice de los temas que abordaremos a lo largo de nuestra presentación. Y para continuar, les presentemos lo que es nuestro objetivo, que pues mediante esta presentación de PowerPoint queremos que los estudiantes de Didáctica 1 del grupo 002 de tercer semestre de la licenciatura de Pedagogía tendrán un amplio conocimiento sobre la vida y obra del autor, así como sus supuestos principios pedagógicos y sus obras más importantes. Bueno, como método de trabajo, primeramente lo que hicimos fue generar ideas sobre la presentación y los temas a abordar. Llegando a un acuerdo sobre esto, comenzamos con la investigación y recopilación de toda la información. Y por último, pasamos a organizarla y terminamos con la elaboración de nuestro trabajo. Bueno, vamos a hablar sobre la biografía de nuestro autor. Para empezar, nace en Ginebra un 28 de junio de 1712. Cabe mencionar que él quedó huérfano de madre a una edad muy temprana. Por esto, el pequeño Rousseau es criado por su tía materna y su padre, un modesto relojero. También es importante mencionar que su padre, Isaac Rousseau, trabajó como aprendiz de notario y con sus grabados, quienes lo sometieron a un trabajo excesivo, por lo que decidió abandonar Ginebra. Justamente esto lo hace para librarse de la explotación laboral que sufría, ¿no? Y para 1725 comienza a trabajar Rousseau como aprendiz de relojero. Ok, para 1728, después de que escapó su padre, conoció a la baronesa de Warrens, por quien fue acogido y ésta lo convenció de convertirse al catolicismo. En 1730 emprende un viaje a Lyon y para 1736 se instala en la mansión de la baronesa de Warrens, por lo que comienza con un periodo de estudio bastante intenso. Por esto, él se vuelve autodidacta. Más tarde, Rousseau abandonó Lyon y viajó a París en 1742, poniendo fin a una etapa que más tarde evocó como la única feliz en su vida. Ahí en París, donde presentó a la Academia de las Ciencias un nuevo sistema de notación musical ideado por él en 1743, llamado Disertación sobre la música moderna. Y en 1743, en París, donde inició una relación con una sirvienta inculta, Thérèse Levasseur, con quien acabó por casarse civilmente en 1768, tras haber tenido con ella 5 hijos. Estos 5 hijos fueron donados inmediatamente a un orfanato y pues su cuidado estuvo hacia el Estado, ¿no? De 1743 a 1744 pasa un año como secretario del embajador francés en Venecia.
y pues abandona París y retorna a Ginebra, ¿no? La Academia de Dijon lo premia por su discurso sobre las ciencias y las artes. Y publica más adelante su discurso sobre el origen de la desigualdad en 1755 para el concurso convocado por la Academia de Dijon en este año. En 1756 se instala en la residencia de su amiga Madame de Pinay en Montmorency, donde redacta la Nueva Eloísa, inspirada en su pasión no correspondida por la cuñada de Madame de Pinay. Y también escribe El Emilio o de la Educación, en la que pretendía enseñar al mundo cómo hay que educar a los niños. Para 1762 escribe lo que es el contrato social y en este pues intenta articular la integración de los individuos en la comunidad. Se instala en París para realizar sus obras autobiográficas en 1770 y por último muere el 2 de julio de 1778 a causa de un ataque de apoplejía en Hermoville, Francia. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico en el que se desarrolla Rousseau. Y pues este se encuentra en lo que es la Ilustración, ¿no? Justamente en la Ilustración es una revolución de ideas en torno pues la libertad, ¿no? Y a todos estos, pues como descubrimientos científicos de la época, ¿no? También existe un auge en lo que es la política en los siglos XVII y XVIII. Pero pues para centrarnos un poquito, bueno, adentrarnos un poco más en el contexto, tenemos que pues el hombre se veía como el centro de todo, ¿no? Aquí es donde surge la idea de que el desarrollo del hombre y de la sociedad es a través de la razón y del conocimiento. También buscan que el desarrollo de la humanidad sea a través de esta razón, ¿no? Creen que la razón es la característica que distingue al hombre del animal y que esta es la llave para alcanzar el avance y el progreso, ¿no? También, pues, las obras y todo esto era en torno al hombre, ¿no? También es importante mencionar que existió una gran divulgación del saber o del conocimiento, ya que este se ve como la base para mejorar las condiciones en las que se vivía, ¿no? Surge la, la enciclopedia y es importante mencionar que es la obra más representativa del siglo de las luces. También en esta época surgen filósofos ilustrados como Montesquieu o Voltaire o nuestro autor. También existe un rechazo hacia los dogmas religiosos, ya que este critica las supersticiones y pues está compuesto de burgueses que se oponen al antiguo régimen. También es importante tener en cuenta que defendían la idea de la religión natural. Y por último, una de las características muy importantes de la Ilustración es que criticaba al antiguo régimen. Surge la idea del individuo que posee derechos. El movimiento busca romper con la visión dogmática de la Iglesia y pues resaltan las propuestas de los modelos políticos, así como el poder en el pueblo. Bueno, aquí les muestro un mapa conceptual
que realizamos en el que podemos observar personas importantes dentro de la vida de Rousseau, ¿no? Primero tenemos aquí en color amarillo. eh, en color amarillo les presento a los autores que influenciaron a nuestro autor. El primero es Quintiliano, que justamente él contempla la monotonía en la enseñanza ni en los modelos rígidos, en la transmisión de sus conocimientos, pues él creyó en la adaptabilidad y flexibilidad como características propias del maestro y su objetivo de enseñanza. También tenemos a Comenio, que él tenía un pensamiento que dejaba de lado a una escuela tradicional y que optaba por una escuela nueva, en la que pues su enseñanza se enfocaba en un alumno y no en un profesor y una cátedra como la conocemos, ¿no? También en cierto modo se hacía un poco más dinámico la participación y retroalimentación del profesor y alumno, ¿no? Y también es importante mencionar a Platón, ya que Rousseau se ve influenciado por las ideas de Platón en su libro que es La República, en donde recomienda que los niños deben ser educados. Bueno, en color verde tenemos a los autores que estuvieron en contra de sus supuestos o ideas. Y pues nos encontramos a Nicolás Maquiavelo, que estaba en contra de su tesis de Rousseau, que decía que el hombre es naturalmente bueno y pues la sociedad es quien lo corrompía, ¿no? Mientras que pues Maquiavelo difería con lo siguiente. Él pensaba que el hombre era malo por naturaleza y que pues era la sociedad que le precisaba ser bueno, ¿no? También tenemos a David Hume, que pues él en una época invitó a Rousseau a Londres, ya que pues él tenía problemas y pues Rousseau aceptando, pues se refugió con él, ¿no? Y pues más adelante Rousseau terminó regresando a su país, ya que pues él se convenció de que Hume pretendía difamarlo debido a la decisión que había tomado sobre sus hijos y pues sus propuestas educativas, ¿no? Hume creía que era muy contradictorio que Rousseau hiciera un libro sobre la educación del niño cuando él decidió abandonar a sus hijos y dejarlos a su suerte. Claro, esta era la opinión de él, ¿no? Y por último tenemos a Voltaire, que pues se encargaría de hacer pública pues sí, una paradoja, ¿no? Sobre su libro El Emilio, justamente criticándolo por lo mismo, ¿no? Que, que pues él decía que el desarrollo intelectual y mental de los niños era muy importante desde la infancia y pues estaba en contra de que pues él haya decidido dejar el cuidado de sus hijos al Estado, ¿no? O sea, decía que era una gran contradicción. Y por último, en color rosa tenemos a los autores que fueron influenciados por Rousseau. Y bueno, tenemos a Pestalozzi, que se caracterizaba por sus aportes e ideas tomando en cuenta la intuición natural, ¿no? Justamente lo que era importante para nuestro autor, ¿no? Él decía que era importante partir de las cosas simples antes de avanzar a la más complicada, ¿no? Como observar, medir, dibujar, contar, ¿no? Y así ir avanzando poco a poco. También tenemos a Freinet, que pues tenía una confianza plena en la naturaleza del niño, ¿no? Y en sus posibilidades. Pues decía que
que primero se buscaba una autonomía, socialización y una cooperación de los infantes. Y por último, tenemos a María Montessori, que retomó ideas de Rousseau en su método y que justo se caracteriza por proveer un ambiente preparado para el niño, ¿no? O sea, ordenado, estético, simple y real, donde cada elemento tiene una razón o un porqué de ser para el desarrollo de este niño, ¿no? Lo mismo que mencionaba Pestalozzi y Rousseau, ¿no? Avanzar de poco en poco, ¿no? Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la propuesta pedagógica que hace Rousseau, que se le denomina el romanticismo pedagógico. Se le conoce bajo este nombre porque Rousseau habla de una educación idealista donde va a ser únicamente un profesor y un alumno. La propuesta que él hace está basada en el naturalismo y él dice que la educación debe de llevarse a cabo en un ambiente completamente natural. A continuación les vamos a mencionar algunas de las principales características que caracterizan a este método. Bueno, Rousseau, como ya les había mencionado, basa su propuesta en el naturalismo. Nos dice que no se le debe de adaptar el contexto al niño, sino más bien, que se le debe de adaptar el contexto al niño, pero todo esto siempre en un medio natural, sin que sufra alteraciones. Se debe de dejar que el niño se desenvuelva según el medio en el que se encuentre. Por otro lado, no se debe de forzar a que el niño aprenda. ¿Con esto a qué se refiere? Cada niño tiene sus tiempos para ir aprendiendo. Si nosotros, según su planteamiento, si nosotros forzamos a que el niño aprenda a nuestro ritmo, lo único que vamos a generar es que el niño sienta una especie como de repulsión o no va a querer como aprender lo que nosotros le digamos. Entonces, bueno, otra característica importante es que nos debemos de poner especial atención en los gustos del niño, sin imponer nunca nuestra voluntad, pues únicamente los padres y, bueno, los padres y el profesor seremos una guía en la formación del niño. Por otro lado, conforme vaya creciendo el niño, nos va a ir demostrando sus intereses. Lo único que nosotros tenemos que hacerlo es ir haciendo un estudio para saber hacia dónde lo guiamos, sin imponer nuestra voluntad de por medio. La educación debe de ser completamente personalizada y no debe de seguir un programa de estudios. ¿Con esto a qué se refiere? Cada niño va a demostrar gustos, preferencias, actitudes y aptitudes para distintas cosas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es diseñar algo que esté acorde a lo que el niño nos está demostrando que quiere hacer, más no basarnos como, bueno, ahora en la actualidad, que para él estaba mal, que exista un programa de estudios fijo para todos los niños. Entonces, también por eso, de ahí viene su nombre del romanticismo pedagógico, ¿no? Porque en la práctica, pues, sería como muy difícil que a cada niño se le diseñara un plan o un programa de estudios distinto. Por otro lado, para Rousseau, la transformación interna del hombre está basada en la naturaleza. Esta es la única manera de que el hombre pueda como eh, poder vivir en sociedad y poder eh, convertirse en una persona de sociedad. Eh, Otra cosa es que Rousseau hace un importante énfasis en que el niño debe de encontrar todos los valores dentro del ámbito social para que éste pueda vivir en comunidad. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Otra cosa que él resalta mucho y en la que basa su romanticismo pedagógico es que la educación debe de hacerse como una creación completamente libre. Esto se refiere
a que el niño debe de elegir exactamente qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, sin que el adulto intervenga. Pero ahorita vamos a ver cómo es que según la etapa se le debe de ir ayudando al niño a que desarrolle pues sus gustos y sus cosas. Ahora vamos a hablar Bue- un poco sobre la pedagogía de la naturaleza. Bueno, la pedagogía de la naturaleza. Bueno, a partir de esta idea de bondad, tanto del hombre como de la naturaleza, Rousseau sostiene que la enseñanza debe darse dentro y en contacto con esta. Así pues, el potencial de los niños se desarrollará poco a poco y pues en la educación debe seguir un ritmo natural, ¿no? O sea, no fijado por la sociedad. Este pues se debe de dar importancia ya que, pues como menciona mi compañera, es a los intereses de los niños, respetando su condición de niños y no de adultos, ¿no? Por esto, Rousseau propone una educación organizada en periodos. También es importante mencionar algunos postulados importantes sobre esta pedagogía de la naturaleza, como lo que es una educación debe tener en cuenta la naturaleza, como ya mencionamos, y sus particularidades de la edad, ¿no? También una educación que debe desarrollarse por medio de los sentidos y pues a través de la experiencia, ¿no? Conforme el niño va creciendo, puede ir sintiendo, puede ir descubriendo, ¿no? Por el sentido del gusto o del tacto, qué es lo que le gusta, ¿no? También él defendía lo que era la libertad del hombre, ¿no? Esto significa que pues estaba en contra de lo que era cualquier tipo de educación rígida o basada en castigos, ¿no? Él estaba en contra de eso. Y pues también mencionaba una didáctica que estuviera basada en el desarrollo de la independencia del niño, ¿no? O sea, que fuera autónomo y que él fuera pues descubriendo qué es lo que le gusta, ¿no? Así como pues partiendo de su habilidad para observar o de las de sus sentidos, ¿no? Y así pues él podría comprender todo lo que lo rodea, ¿no? Justamente hablando de la naturaleza, ¿no? Él seguía por eso. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los tipos de educación que Rousseau maneja. Rousseau nos habla principalmente de la educación de la naturaleza. Recordemos que su modelo se basa en el naturalismo. Y bueno, él dice que la educación de la naturaleza, partamos de que en esta el ser humano no tiene ninguna manera de modificarla o de intervenir. Y él dice que la educación de la naturaleza es el desarrollo de nuestros órganos y de nuestras facultades innatas. Estas principalmente se dan cuando el niño nace. Son cosas con las que el niño ya nace. Por otro lado, la educación es un efecto de la naturaleza y no se puede intervenir en esta. ¿Con esta a qué se refiere? Cuando el niño es pequeño, este, con las habilidades con las que ya nace, podrá ir conociendo como el mundo y le irá dando experiencias que le servirán a lo largo de su vida. Por otro lado, tenemos otro tipo de educación que se llama la educación que él dice de los hombres. Esta educación está completamente dada en las manos del hombre, la puede manipular, manejar y dirigir. Esta nos ayuda al desarrollo de nuestras facultades y órganos y nos enseña a hacer uso de las mismas. Esta está muy relacionada con la de la naturaleza, porque nosotros nacemos con ciertas habilidades y con ciertas cosas. En el caso de la educación de los hombres, esta ayuda para que la moldeemos y la utilicemos para nuestra vida cotidiana. Con esto maximicemos nuestras
cosas con las que podemos desarrollarnos, ¿no? Que en este caso él hace mucha mención a la vida en sociedad. Bueno, también nos habla de otro tipo de educación, que es la educación de las cosas. Y bueno, aquí viene mucho la cuestión de la como experiencia. Y bueno, esto nos dice, por ejemplo, un niño va a ir aprendiendo, si se llega a caer y se llega a lastimar, pues para él ya le quedará una experiencia, ¿no? Entonces ya más adelante tal vez tendrá más cuidado, pero en esta no interviene ni la naturaleza ni el hombre, sino simplemente se va basando en lo que el niño por sí solo va experimentando sin que alguien eche de manos de por medio. Y de esta pues solo se puede intervenir de forma parcial. Por ejemplo, ya una vez que haya pasado un hecho, entonces sí el profesor o el padre de familia podrá decirle, ¿sabes qué? Mira, te pasó esto por esto, es la consecuencia de un acto, ¿no? Pero cabe recalcar que esto parte de que el niño es el que realiza el acto de manera natural, ¿no? Sin que alguien más le haya intervenido. Por otro lado, vamos a ver que Rousseau basa su educación en 4 principios fundamentales. El primero de ellos es el amor propio. El amor propio es aquel cuyo sentimiento nace gracias a los demás, es decir, gracias a la sociedad. Rousseau habla que para ser un ser social, pues debemos de cumplir con ciertas características, pero se debe de ir educando al niño desde muy pequeño. Pero de manera que solo lo dirijamos. Bueno, el hombre natural debe de tener amor propio para poderlo brindar también a sus semejantes. Ahorita más adelante vamos a ver que el amor propio va muy vinculado con el amor al prójimo. Bueno, el siguiente, como ya les mencionaba, es el amor al prójimo y este va ligado a que para que tú puedas dar amor, sentir empatía y poder tener una vida en sociedad para con los demás, pues debes de quererte primero a ti mismo, ¿no? Debes de buscar siempre el bien común para poder ser un ser social como correcto, con base a su pedagogía de él. Eh, debes de ser altruista, ¿no? Siempre buscar ayudar a los demás para un bienestar social y pues poder vivir en comunidad. Por otro lado, tenemos la importancia de la razón, ya que esta nos sirve para poder, para poder aprender a manejar nuestros impulsos naturales, esto gracias al conocimiento. Con esto se refiere a que cada quien debe de aprender cómo a manejarse, pero por sí mismo, ¿no? El por qué debo de actuar de esta forma y no de esta forma, ¿no? ¿Qué está bien dentro de la sociedad en la que yo me estoy desenvolviendo? Por ejemplo, ¿por qué no puedo ir y agredir a la persona de al lado? ¿O por qué no puedo ir a tal lugar y comportarme de tal manera, vestirme de tal manera? Sino él habla mucho de las normas de las que se deben de seguir para una estabilidad. También su importancia radica en que nos sirve para saber qué es lo que queremos y lo que debemos de hacer. Como ya les mencionaba en el ejemplo anterior, es ¿por qué debo de hacer esto? Por ejemplo, ¿por qué debo de pagar mis impuestos? ¿No? Porque pertenezco en una zona donde se pagan impuestos de tal cosa y de tal cosa, porque todos lo hacemos para que todos estemos bien en la comunidad. Y también te sirve para, ¿por qué quiero hacer esto, no? ¿Qué me está impulsando a realizar tal cosa o tal acto? Pero siempre fundamentado en la razón, para poder, pues no equivocarnos, ¿no? No cometer un error que pueda como afectar esa vida en comunidad, ¿no? Por otro lado, tenemos la libertad. La libertad es una consecuencia completamente de la naturaleza. Y bueno, ¿esa en qué nos beneficia o cómo funciona para Rousseau? Bueno, Rousseau dice que es para empezar lo más valioso que tenemos, la libertad. Y es esa capacidad que tenemos para decidir nosotros qué hacer
cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿no? Más adelante podemos ver que, o podremos ver más bien, que en todo el método que él maneja, habla mucho de la libertad del niño, que el niño debe de experimentar, que el niño se le debe de dejar hacer y deshacer para que éste pueda como desarrollar sus aptitudes y ver hacia dónde va. Y bueno, también nos habla de que es la principal función, bueno, su principal función es la capacidad de proveer de felicidad al hombre, porque uno al poder decidir de manera completamente libre, pues traerá como felicidad interna, ¿no? Y podemos como exteriorizarlo y eso nos va a ayudar a poder estar más a gusto. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el Emilio, que es una de sus principales obras. Esta obra principalmente trata sobre un pupilo que él se le da de encargo para que lo eduque. Y bueno, a lo largo de este libro nos va a ir narrando cómo es que él cree o considera desde su punto de vista personal que se le debe de educar al niño. Este libro lo divide en 5 libros, o traducidos son, a la actualidad son 5 capítulos, y en él va a hablar sobre cada etapa y cómo se debe de esta llevar a cabo con el niño. Para empezar, nos habla del libro 1. El libro 1 va de los 0 a los 2 años, y bueno, él dice que es la edad de la lactancia e infancia temprana. Para Rousseau, el niño empieza a educarse desde el momento en que nace, ¿no? Él ya dice que ya se le debe de ir educando. En el libro nos menciona que le dice a la madre que ella siempre tiene que estar al pendiente de su educación y que debe de irlo creando. Para Rousseau, una madre que no se hace responsable de su hijo es la peor cosa que pueden hacer, ¿no? También una frase bastante célebre del primer capítulo es que el creador de la naturaleza hace las cosas a la perfección, pero es el hombre el que quien las degenera, ¿no? Que en este caso hace referencia al bebé, que el bebé nace perfecto, pero bueno, el humano es el que se encarga, por ejemplo, de malcriarlo, ¿no? Él, como ya les había mencionado anteriormente, nos habla de 3 tipos de educación: de la naturaleza, de los hombres y de las cosas. Ya anteriormente les expliqué qué relación tienen y por qué es importante para él. Por otro lado, eh, tenemos lo que es el libro 2. Este libro 2 va dirigido hacia lo que es la infancia tardía. Eh, bueno, esta parte creo que es de suma importancia, porque Rousseau nos hace especial énfasis en que a un niño no hay que estarlo como sobreprotegiendo ni cuidarlo en exceso. Rousseau, como ya les había mencionado, habla mucho del naturalismo. Él piensa que el niño debe de estar dentro de la naturaleza, en el medio, en el contexto, para que éste pueda desarrollar sus aptitudes y sus habilidades al máximo. Él cree que el niño debe de poder experimentar por sí mismo las experiencias para que éste sepa para qué sirven. Más adelante va a buscar Rousseau como ir como puliendo esas experiencias para que le sirvan en la vida en sociedad. Habla de que hay que educarlo a través de los sentidos. ¿Con esto a qué se refiere? Para Rousseau, el niño en los primeros años no tiene conciencia, no tiene capacidad de pensar, simplemente se va a dejar llevar por sus sentidos y por sus necesidades, ¿no? Ya más adelante, conforme va creciendo un poco, él habla de que se debe de ir educando a través del lenguaje y del miedo. Hay que tener en cuenta que Rousseau nunca habla sobre el uso de la violencia ni nada, sino su método es como muy flexible, ¿no? Siempre como que el niño aprenda, pero por ensayo y error, pero desde su misma experiencia, sin imponerle castigos.
Otra cosa que él menciona es que se tienen que respetar las características de la infancia. Hay varios autores que manejan a la educación como un ABC, ¿no? Cuando el niño tiene tal edad, ya se le debe de tratar como un adulto pequeño, por ejemplo. Pues Rousseau está completamente en desacuerdo con esto. Pues él dice que cuando el niño es niño, se le tienen que respetar como tal sus características de niño, se le debe dejar desarrollar su infancia. Y bueno, como ya les mencionaba, pues no se debe de tratar al niño como un adulto pequeño, sino como un niño. También en el capítulo 2, Rousseau nos habla de una educación progresiva. Se refiere progresiva porque para él, según la edad en la que vaya el niño, se le deben ir haciendo ciertas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en la etapa 2, al niño se le debe de demostrar cuál es la relación que guarda lo que se le está enseñando con lo que él ha ido aprendiendo a través de la experiencia. Ya se le debe de ir enseñando al niño a pensar por sí mismo. ¿Con esto a qué se refiere? Ya no será el adulto el que le proporcione las cosas, sino será el niño el que decida qué es lo que quiere. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere comer? Por otro lado, se debe de ir centrando al niño. Rousseau nos habla de que él busca la manera de crear contextos completamente naturales para que el niño vaya aprendiendo ciertas cosas. Por ejemplo, habla una parte en el libro de que al niño se le pone a cosechar en una parcela de tierra, ¿no? Rousseau le enseña la lección de que cuando esa cosecha se termine, él se la pueda llevar. Y el niño le dice, no, porque no es mi tierra, no es mi parcela. Y Rousseau le responde, no es tu parcela, pero si tú pagas una parte a la persona que te prestó la parcela para cosechar, tú te puedes llevar la mitad restante. Con esto a él le enseña una lección que es el vivir en sociedad y que se deben de compartir las cosas y que todo en esta vida, el sentido de propiedad privada. Entonces, así le va poniendo como varios contextos o le va creando varias situaciones para que el niño se vaya centrando en el futuro. Después hablamos de la educación negativa. Esto porque es importante. Rousseau plantea que existe una educación positiva y una educación negativa. La educación positiva es aquella en la que desde que uno nace va adquiriendo experiencia y vas teniendo una educación positiva. Es el tipo de educación que nos forma de manera prematura, ¿no? Como por la naturaleza nuevamente. Entonces, Rousseau propone lo que es la educación negativa. Cuando uno ya aprendió ciertas cosas de forma prematura, pues la educación negativa será la que se encargue de pulir estos conocimientos para poderlos aplicar, pero ya de una manera más correcta. Bueno, después tenemos lo que es el libro 3 o de la edad de la fuerza. Rousseau considera que de los 12 a los 15 años se desarrolla más rápido la fuerza que la capacidad de pensamiento. Es importante que el niño tenga interacción con la naturaleza para que éste aprenda. Conforme el niño vaya creciendo, se le irán dando distintas actividades, pero todo siempre acorde a la edad del niño. También hay que enseñarle en esta etapa que no se deje llevar tanto por sus impulsos, sino que este debe de ser más mesurado con lo que hace. Y nos empieza a hablar un poco acerca de la capacidad del raciocinio.
Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el libro cuarto, que pues es la edad de la razón y de las pasiones, ¿no? Bueno, en este libro, Rousseau nos habla sobre una crisis de la pubertad, ¿no? Porque pues justamente después de los primeros 15 años, eh, pues empezamos a notar distintos cambios, ¿no? Que es pues los cambios de humor, los cambios en la fisionomía, pues aquí es donde empieza como a salir el vello, ¿no? La barba y todo esto, ¿no? Cambia la voz y pues justamente aquí empieza una inquietud por las pasiones, ¿no? También pues una cercanía a una mujer, ¿no? Lo que produce, ¿no? En los chicos, ¿no? A veces les da pena o tienen timidez y cosas así, ¿no? Entonces en este libro nos habla de esto, Rousseau, ¿no? Sobre la educación moral, la impartición de esta atracción sexual, el pensamiento en familia y esas cosas, ¿no? Bueno, aquí en esto de la crisis de la pubertad, pues es esto que les menciono, ¿no? Todos estos cambios que tenemos ya cuando empezamos a desarrollarnos, ¿no? También, pues en esto de las pasiones, pues él menciona que son que algunas son naturales, ¿no? Pero son limitadas y que pues algunas veces estas pasiones se ven modificadas por las opiniones y los prejuicios de las demás personas, ¿no? O de la sociedad. También aquí comienza lo que es el origen y el principio natural de las pasiones, que es el amor propio. Como ya mencionaba mi compañera, pues Rousseau decía que del amor propio surge la benevolencia hacia hacia los demás, ¿no? O sea, los que nos rodean. Nace pues este amor propio, pero también nace lo que es el odio, la venganza, el engaño y las mentiras, ¿no? Bueno, los empezamos a conocer, ¿no? Y pues también mencionaba que para controlar estas pasiones era frenar la imaginación, ¿no? Era justamente la tarea, ¿no? Para poder frenarlas, ¿no? También aquí comienza lo que era la conciencia, que pues se decía que no podían llevar a los niños pequeños a un catecismo, ya que ellos no tenían la conciencia de qué esto significaba, ¿no? Por ser demasiado pequeños. Entonces tenían que ir a una edad donde ellos ya entendieran qué significaba el amar a Dios y estar eh, con Él, ¿no? Por eso se les llevaba a los niños en esta edad, ¿no? Porque ya contaban con una conciencia para poder entenderlo. También tenemos lo que es el libro número 5, que habla de la adultez, el matrimonio y la familia. Y pues va de los 20 a los 25 años. Aquí justamente Rousseau marca las diferencias entre lo que es un hombre y una mujer, ¿no? Y las actividades que le toca a cada uno, ¿no? También menciona algunas características de la mujer y pues también lo que era una educación política, ¿no? Para el hombre. Bueno, básicamente en el libro se menciona a una mujer llamada Sofía, que pues esta mujer, Sofía, era como la mujer ideal para Emilio, ¿no? El pupilo de Rousseau, ¿no? Esta era la mujer idealizada y pues una mujer de la naturaleza, ¿no? También pues muestra características de cómo debe de ser
una mujer, ¿no? Que siempre debe ser atenta con su esposo, que siempre debe honrarlo, quererlo y cuidarlo, y esto, ¿no? También, pues, mencionaba las características, como ya menciono, que debe de tener ella, pero para que así un hombre pueda hacer una buena elección de una esposa, ¿no? ¿Qué es lo que debe de tener una mujer para que ese hombre quiera ser su esposo, ¿no? Esto era lo que viene en este libro. También menciona que un hombre debe de tener una educación en la política para conocer sobre su sociedad y sus problemas que hay en ella, ¿no? Y así pues poder desarrollarse en el mundo social. También menciona sobre los viajes, que justamente estos hace que vayan aprendiendo, ¿no? O sea, los viajes te enseñan poco a poco, ¿no? Te enseñan intrínsecamente con lo que vives. Como mencionábamos, una, una, pues una educación natural, ¿no? Y pues por último menciona lo que es el matrimonio y el papel de cada uno en este. Bueno, también les vamos a hablar un poco sobre lo que es el contrato social, que pues es un escrito muy importante de nuestro autor y pues justamente acorde con su filosofía de la naturaleza, en el contrato social, Rousseau establece la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Mencionaba que el hombre puede vivir en libertad en una sociedad que sea igualitaria, ¿no? También es importante que, pues, gracias a esta obra del autor, el ilustrado despertó al pueblo, ¿no? Con el concepto de voluntad general, o pues como hoy la conocemos, democracia, ¿no? El contrato social consta de 4 libros que los enumera, ¿no? Y pues aquí se habla de lo que es un liberalismo económico y político. Bueno, en el libro 1 habla sobre el hombre y la sociedad, ¿no? Menciona que los hombres nacen libres y que pues ese es su derecho natural, ¿no? En este modelo de sociedad es importante vivir en familia, ¿no? Eso es lo importante para Rousseau y para la sociedad. Y pues también menciona que la idea del pueblo, que pues es sinónimo de poder, ¿no? Esa idea no existía antes y él la menciona, ¿no? Él decía que pues el pueblo es el que debe de exigir el bien común, puesto que es para ellos mismos. El libro 2 nos habla sobre una voluntad general y pues también sobre la separación de los poderes, ya que él consideraba que pues si todo el poder estaba en un solo ente, el sistema tendría a colapsar, ¿no? O a tener varias fallas y pues es como decir, ¿no? O sea, que solo existe un encargado o uno en el poder y pues se podía engañar, ¿no? O sea, podía engañar al pueblo y ser sometido por, por engaños o interés propio, ¿no? Él tenía pues una creencia que decía, divide y vencerás. Tenemos el libro 3 y bueno, este es el libro más extenso de toda su obra y este ocupa a lo que es el gobierno y sus formas, ¿no? Aquí Rousseau nos habla
de las diferentes formas de gobierno que pueden existir, como la democracia, la aristocracia y la monarquía, ¿no? También habla de las características de cada uno y de cómo identificar un buen gobierno, y que justamente la clave de un buen gobierno es mantener los tres pilares de este, que pues él consideraba que fuera soberano, ejecutivo y que se tomara en cuenta la opinión del pueblo. Por último, y importante también, es el cuarto, que nos habla Rousseau sobre que la voluntad general es indestructible, ¿no? Y que esta, pues, es la base de un Estado democrático. Rousseau hace un énfasis en que los votos son decisiones importantes y que pueden tener una mayoría simple. Justamente sobre esto habla de lo que son las elecciones y que existen dos métodos, lo que es el sorteo y la elección por votos, y que justamente estas se elegían dependiendo de qué fuera lo mejor o qué era lo que se buscaba, ¿no? Por último, mi compañera y yo les vamos a hablar sobre nuestras conclusiones. Bueno, Rousseau inicia definiendo a la familia como la base de una sociedad, ¿no? Un lugar donde salen formados los ciudadanos, una estructura que nos enseña los deberes y derechos para con la sociedad, ¿no? Y pues nos habla de que el Estado es quien debe de encargarse de la educación de los niños, ¿no? También es importante mencionar lo que ya hemos hablado a lo largo de esta exposición, que es la educación, pues, natural, ¿no? Él, él habla de que, pues, el niño vaya aprendiendo poco a poco y conforme él lo vaya requiriendo, ¿no? Y que no sea guiado por la sociedad, ¿no? O por los adultos. Y que pues también existen tiempos para cada cosa, ¿no? Y pues a continuación mi compañera les va a decir sus conclusiones. Bueno, creo que es importante rescatar que Rousseau, dentro de toda la educación que él propone, siempre busca como el bienestar del niño, ¿no? Creo que se contrapone mucho a muchos autores que dicen que al niño se le debe de educar con ciertas cosas, ¿no? Él habla más de la libertad que se le debe dar al niño para poder crear personas capaces de poder como vivir en sociedad, pero siempre como convencidos de lo que están haciendo. También creo y considero que Rousseau es eh, un poco lunático, ¿no? En la educación que propone, más para a cómo vivimos hoy en día. Y pues bueno, algo que ya mencionamos también en los autores es como él mismo a través del tiempo pues se va contradiciendo, ¿no? Al principio entra con unas convicciones, cuando va pasando el tiempo se va empapando de nuevas cosas. Recordemos que le toca vivir el momento de la ilustración, entonces creo que es interesante que se estudie como muy a fondo este autor. Es interesante la propuesta que él nos hace y pues sería todo. Sin olvidar sus importantes obras, ¿no? Y lo que aportaron a la sociedad de ese tiempo y, y para nosotros, ¿no? Hasta ahora. Por último, me gustaría pues dejar que es el lema pedagógico de nuestro autor y que pues va acorde a todo lo que hemos estado viendo. El hombre
por naturaleza es bueno. La sociedad es quien lo corrompe. Rousseau. Estas son nuestras fuentes de consulta y pues muchas gracias. Muchas gracias por su atención.